Amoroso Padre Celestial, estamos aquí tus hijos reunidos, gozosos de que hay este medio por el cual podamos estar juntos para estudiar tu palabra, para escuchar lo que tienes para decirnos, para abrir nuestro corazón a ti y responderte con gozo, sabiendo que lo que tú nos enseñas siempre es la verdad. Ayúdanos a entenderla, a recibirla y a permitir que nos transforme con el poder que tiene tu palabra y que siempre ha tenido y siempre la tendrá. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces vamos al repaso de los versículos de memoria. Son la primera mitad de los que tenemos. Comienzan con Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y esta noche hablaremos un poco más del tema de lo que habla el segundo, Juan 5:30. El hecho de que Cristo vino con carne humana, con naturaleza humana, de manera que, por eso dijo en Juan 5:30, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Eso nos demuestra allí que su divinidad había sido puesta a un lado para poder convertirse en ser humano, estar con nosotros, vivir como nosotros, entendernos y ayudarnos a entender al Padre y a comprender que no había condenación contra nosotros. Repitamos Juan 5:30 entonces. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Luego viene Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase. O sea, para que el conocimiento de lo pecaminosos que somos pudiera llegarnos cara a cara y frente a frente, ¿verdad? Entonces la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por eso. Luego tenemos a Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Mas, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 puntos que nos describen el carácter de Cristo, la mente de Cristo, completamente opuesta a la mente del enemigo, a la mente de Satanás que busca siempre ascender. Cristo descendió, dejó su gloria, su divinidad a un lado para venir igual a nosotros. Romanos 6:23 entonces nos habla de la diferencia entre una paga y un regalo, y la muerte y la vida eterna. Son completamente opuestos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego viene una promesa, una promesa muy preciosa, promesa que necesitamos y necesita el mundo entero, hoy y cada día más. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Como siempre, Dios buscando la manera de darnos, de colmarnos de sus bendiciones. No es tacaño, no guarda todas las bendiciones para él mismo o las divide solamente para algunos, sino que es generoso y extravagante con sus bendiciones. Luego viene Gálatas 5:6.
porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Allí está la relación entre la fe y las obras. Solamente las obras que son instigadas, impulsadas por el amor de Dios hacia nosotros son las obras que están de acuerdo con la fe de Jesús. ¿Qué es la fe? La fe es el confiar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y depender de que la palabra de Dios por sí misma haga lo que ha dicho. Esto está en el capítulo 7 del libro que estamos estudiando. Entonces, hasta allí llega la primera mitad de los versículos. Esta noche ya espero que todos hayan recibido el capítulo 13 que vamos a comenzar y que lo hayan podido imprimir para que lo tengan frente para que leamos juntos. Este capítulo 13, comienza 4 partes. Es la primera de 4 partes en que vamos a estudiar, es como una serie en que vamos a estudiar los temas principales del mensaje del 1888. O sea, por eso se llama la serie Revisitando el 1888. La primera parte, la que vamos a comenzar esta noche en el capítulo 13, se titula Progresión de la Luz. El que le sigue va a ser la ley. La tercera parte es justificación por la fe. Y la cuarta parte es luz para nuestra generación. Para este capítulo también hemos escogido un versículo de memoria, así que comencemos con ese. Está en Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25. Dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y dice que él puede salvar eternamente. En el inglés usan la palabra uttermost, que quiere decir hasta lo más profundo, hasta el final, completamente. En algunas de las versiones en español dice que usan la terminología por lo cual puede también salvar por completo. No nos deja a medias, ¿verdad? No hace el trabajo incompleto, no, por completo. En otras dice de forma definitiva. Entonces, traigo a colación estos términos para que nos ayude a entender, a abrir el horizonte en cuanto a lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios. Por lo cual, Cristo puede también salvar eternamente, por completo, de forma definitiva, a los que por él se allegan a Dios. Recordemos, él dijo de sí mismo que él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por él o por medio de él. Y precisamente aquí se hace referencia a eso, a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que repásenlo, escríbanlo en la página donde tengan los demás o en tarjetas o como el método que estén usando para memorizarlo. Pero sigan memorizando y repasando los otros para que no se nos olviden ni los dejemos a un lado, porque esta es la comida espiritual, la nutrición para nuestras mentes. Entonces, ahora sí pasemos al capítulo que estamos comenzando esta noche, el capítulo 13, Progresión de la Luz. Este fue un sermón que fue predicado el 31 de agosto del 2013. Comienza diciendo, durante la sesión de la Conferencia General en 1893, Alonzo Tate Jones dio el siguiente testimonio. No hace mucho tiempo, me dijo una hermana que en época anterior
a estos últimos 4 años, había estado lamentándose por su estado y se había estado preguntando si llegaría alguna vez el momento en el que el Señor regresara, si es que tenía que esperar hasta que su pueblo estuviera preparado para encontrarse con él. Me dijo que a pesar de haber puesto el mayor empeño y creía haberse esforzado como nadie en el mundo, no estaba progresando al ritmo requerido para que el Señor pudiera regresar en un tiempo razonable de la forma que fuera, y que le era imposible imaginar cómo habría de darse el regreso del Señor. Eso la había preocupado. No obstante, me dijo que cuando los hermanos regresaron de Minneapolis, afirmaron: la justicia del Señor es un don. Podemos tener la justicia del Señor como un don y podemos tenerlo ahora. Esto me llenó de gozo, decía la señora. Me trajo luz porque ahora veía que el Señor podía regresar muy pronto, siendo que es Él mismo quien nos pone el ropaje, nos viste, nos da el carácter, preparándonos así para el juicio y para el tiempo de angustia, pues comprendí que ahora el Señor podía regresar con la prontitud que Él deseaba. Y añadió la hermana: eso me trajo la felicidad. He sido siempre feliz desde entonces. Al considerar nuestra comparecencia delante del Señor, ya sea de forma corporativa, o sea, como pueblo, o personalmente, si estamos dispuestos a ser honestos con Dios y con nosotros mismos, no vemos mucho ánimo, ¿verdad? Nuestra situación es la misma que esta hermana estaba describiendo. Ella vio que el Señor vendría muy pronto, pero no podía ver cómo es que llegaría el día en que pudieran estar listos para recibirlo. Cuando los hermanos regresaron de Minneapolis, tenían algo que compartir con ella. Algo que le trajo consuelo y gozo. Y a medida que yo estudiaba este testimonio personal, pude relacionarme con él en muchos aspectos. Se encendió en mí un fuerte deseo de saber qué fue lo que la alegró. Quiero saber cuál fue la respuesta que ella encontró y por lo tanto quiero saber qué fue lo que se presentó en la conferencia de Minneapolis de 1888. Por alguna razón, Dios permitió que no hubiera un transcrito de lo que Alonzo T. Jones y Elliot J. Wagner presentaron a los líderes de la conferencia general que se llevó a cabo en Minneapolis en el año de 1888. Los dos publicaron muchos libros en los años posteriores, pero son difíciles de encontrar. Solo recientemente se han puesto en circulación y han podido llegar a manos de muchos lectores. Uno de los libros que Wagner escribió, titulado El Pacto Eterno, nunca fue imprimido en los Estados Unidos. La iglesia se rehusó a imprimir este material simplemente porque fue escrito por Wagner. Las presentaciones que Alonzo Jones dio en las sesiones de la Conferencia General de 1893, 1895 y 1897, gracias a Dios, se han vuelto más disponibles en los últimos años. Otros libros escritos por ellos, tales como Las Buenas Nuevas, El Evangelio en la Creación, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, etcétera, son libros que enseñan el camino de salvación de una manera clara y práctica. Muchos otros artículos que ellos escribieron para el periódico de la iglesia fueron guardados debajo del tapete. Estas preciosas gemas que tienen los elementos de 1888 encapsulados en sus páginas son muy difíciles de encontrar. Agradezco al Señor que ahora es más fácil encontrarlos impresos como libros o por internet en formato digital.
así como también en audio. ¿Por qué durante tantos años fue tan difícil encontrar todo este material? ¿Y por qué muchos de nosotros ni siquiera habíamos oído hablar de estos dos mensajeros? El Manuscript Releases, volumen 16, página 104, Elena de White nos dice por qué. ¿Por qué los hermanos de una misma fe tan preciosa no consideran que en todas las épocas, cuando el Señor ha enviado un mensaje especial a la gente, todos los poderes de la confederación del mal se han puesto en acción para evitar que la palabra de verdad llegue a aquellos que deberían recibirla? Esto ha sido traducido del inglés. Este es el problema. En 1888, así como en los años subsiguientes, Jones y Waggoner continuaron predicando este mensaje especial. De hecho, quiero agregar allí que en ese tiempo se escuchaba por todas partes. Todos sabían que había habido esta reunión en el 1888. Muchos de ellos habían participado en esa reunión, habían asistido, habían regresado, habían contado lo que habían escuchado allá, y tanto como habían bandos a favor y en contra, se escuchaba la conversación en cuanto a esto por todas partes. Era el tema de conversación, era el tema de predicación en muchas partes. Entonces se escuchaba por todas partes, pero a nosotros ya para eso se cayó, se fue acabando a medida que las personas fueron muriendo, y fue muriendo también la propagación de ese mensaje. Continúo leyendo donde íbamos. Elena de White usa muchos adjetivos para describir el mensaje que estos hombres presentaron. Por ejemplo, en Testimonios para los Ministros, página 91, ella se refiere a él como este preciosísimo mensaje. Y de acuerdo con la declaración anterior, esta es la razón por la cual esta preciosa luz del cielo se ha mantenido oculta de nosotros. Todos los poderes de la confederación del mal, como leímos allí en la cita que viene de Manuscript Releases del volumen 16, todos los poderes de la confederación del mal han estado trabajando para prevenir que recibamos la luz. Eso enseguida nos da a entender, ¿verdad? Quiero agregar aquí, antes de seguir leyendo, nos da a entender que el enemigo tiene una agenda, tiene un propósito por el cual levanta toda clase de argumento y obstáculo en contra del mensaje a través de todo el tiempo, desde el Edén hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Esa es su labor, tratar de mantener el mensaje que Dios necesita hacer llegar a su pueblo, llenarlo de obstáculos, llenarlo de toda clase de historietas y de falsedades para que la gente diga, ay, no, yo mejor dejo eso así, yo no me quiero involucrar con eso. Cuando que Dios sabe que ese es el mensaje que necesitamos para cerrar la misión de lo que Cristo quiere hacer en los hogares, en los grupos, en las familias, en los corazones de cada uno de sus seguidores, para poder estar listos para su venida. Hermanos, siempre decimos y oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a prepararnos. Hermanos, no nos podemos preparar nosotros mismos, pero hay un mensaje que nos preparará, nos transformará, porque si el mensaje que tenemos no nos transforma, no es el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo tiene el poder para transformar, y transforma a la persona o a la manera del carácter de Cristo, o la endurece de tal manera que lo repelen y lo rechazan y lo resisten y pelean en contra del mensaje.
pero de todas modos transforma, o transforma para el bien o transforma en contra del bien. Sigo leyendo, estamos en la página 172. Me gustaría que pudiéramos ver qué tan importantes y relevantes son estos escritos para nosotros hoy. Recientemente escuché un ministro adventista diciendo que deberíamos leer a Jones y Waggoner por nosotros mismos y no aceptar simplemente la interpretación de sus mensajes por medio de otra persona. Ciertamente, no deberíamos ser como los bereanos en ir y leer la palabra por nosotros mismos si estas cosas son así. Yo creo que esto es una buena advertencia. Vayamos al libro de los Hechos, Hechos 17, 10 y 11. Y les vuelvo a repetir para aquellos que han llegado ahora últimamente, tengan papel y lápiz porque esta noche vamos a usarlos bastante. Entonces, Hechos 17, 10 y 11. Allí se habla de estos hermanos bereanos. El apóstol Pablo y sus compañeros habían sido perseguidos en Tesalónica y habían tenido que salir de allí huyendo. Y habían llegado a otro pueblito, el pueblo de Berea. Y allí entonces encontramos en los versículos 10 y 11 lo que Pablo dice en cuanto a este pueblo y cómo fueron recibidos. Dice en el versículo 10, entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y fueron estos, los bereanos, los miembros, los seguidores de Cristo en Berea, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué los hizo a ellos más nobles que a los que estaban en el otro pueblo? Era que había mejor comida, mejores tiendas para ir de compras, era que tenían mejor clima. ¿Qué hizo que Pablo los describiera como más nobles que los de Tesalónica? Aquí nos dice, al seguir, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con todo gozo. Eso es una de las cosas. En otras partes, los oyentes no querían escuchar, les estaban, como se dice, les estaban pisando los callos y no querían que les mostraran el lugar donde estaban mal, donde habían agarrado un sendero errado. Entonces se oponían, no querían no escuchar, no regresaban la próxima vez y comenzaban a perseguir. Pero estos hermanos recibieron con gozo, con toda solicitud. Y luego aquí viene la segunda característica, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Así que pensemos un momento aquí. Aquí vienen los hermanos a escuchar al apóstol Pablo, que ahora está en su pueblo, enseñándoles el mensaje, las buenas nuevas de Cristo. Y cuando les está enseñando, ellos tienen la oportunidad de escuchar. ¡Qué bueno! Pero no se quedan con eso solamente. Después de que escuchan con toda solicitud, se van a su casa y abren sus rollos de los pergaminos y empiezan a comparar. Pablo dijo esto. Oh, sí, está de acuerdo aquí con esto. También Pablo dijo esto otro también. Vamos a ver dónde está. Sí, aquí está. Escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque si no eran así, ¿qué hubieran hecho estos hermanos? No hubieran aceptado, ¿verdad? Las buenas nuevas, los mensajes que escuchamos y la luz que llega a nosotros por primera vez debe estar de acuerdo con la luz anterior, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Sigamos leyendo entonces en la página 173. Dice, sin embargo,
Debido a que los escritos de Elena de White están más disponibles, generalmente nos resulta más fácil buscar la verdad en sus escritos. Y no hay nada malo con eso. Ella fue, después de todo, la mensajera inspirada del Señor, pero vale la pena señalar lo que realmente dijo sobre Jones y Waggoner y el mensaje que ellos presentaron. Si vamos a estimarla a ella y a su consejo tan altamente y buscamos obedecer toda la luz que Dios nos ha dado a través de ella, entonces necesitamos saber lo que dijo sobre ellos y lo que es más importante, el mensaje en sí. Quiero agregar entonces en este momento, porque estamos allí hablando de Elena de White y se ha mencionado que es la mensajera inspirada del Señor. Por esto, como les dije anteriormente, espero que tengan papel y lápiz porque vamos a hacer un pequeño estudio en cuanto a lo que Dios ha dado a su pueblo por medio de su palabra para que nosotros podamos comprender qué es el don de profecía. ¿Cómo es que entonces podemos saber si Elena de White o cualquier otra persona que se presente como mensajero, como profeta, es falso o es verdadero? La palabra de Dios nos da ciertas pautas por las cuales nosotros podemos saber. Vayamos primeramente entonces al libro de Mateo, Mateo 24. Vamos a encontrar allí a Cristo mismo que habla. Mateo 24, vamos a leer los versículos 24 y 25. Por favor, busquen en sus Biblias si la tienen. Yo sé que Janet la está poniendo también en el chat. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 24, versículos 24 y 25, encontramos allí una advertencia de labios de Cristo mismo. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, dice en el versículo 25, que es un versículo corto, he aquí os lo he dicho antes. Esta advertencia de Cristo viene junto con otras advertencias y señales que él da para que sepamos qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos antes de su venida. Y él dice, una de las cosas que tienen que estar observando con cuidado es que van a venir falsos cristos y falsos profetas. El hecho está claramente demostrado en la palabra de Dios que cada vez que el pueblo de Dios o aquellos que seguían a la verdad de Dios, al mensaje de Dios, se descarriaban por un camino que no era el camino correcto, Dios siempre enviaba a un profeta para que los volviera a traer al camino correcto. Así que los profetas no son una cosa nueva. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de ellos. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Isaías, Jeremías, todos esos son profetas, mensajeros que Dios envió. ¿Por qué? Porque el mensaje que había dado y el mensaje que su pueblo debería estar viviendo y compartiendo con todas las naciones a su alrededor había sido torcido, tergiversado, falsificado, olvidado, ignorado, resistido. Y Dios tenía que enviar un mensajero que pudiera darles la pauta de cuál era el camino, porque ya lo habían perdido y no tenían cómo llegar allí. Entonces, Cristo nos dice, lo mismo va a seguir sucediendo de aquí hasta que Cristo venga. Y por lo tanto, para que ustedes sepan, estén seguros de que en su palabra Dios nos va a dar la pauta para que nosotros no vayamos a seguir esos profetas falsos que ya Cristo nos dijo van a venir. Ahora, otra pregunta aquí. Tengo una pregunta para ustedes.
El hecho de que haya profetas falsos, ¿para qué se necesitan? ¿Por qué el enemigo envía profetas falsos? ¿Han pensado ustedes en eso? Podemos pensar en eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué usa su energía y su tiempo y sus labores en eso? Aquí viene otra pregunta. ¿Ustedes creen que una persona que esté haciendo dinero, que esté manufacturando billetes falsos, va a, a poner en circulación, hablando aquí en la moneda de los Estados Unidos, ¿ustedes creen que van a poner una moneda falsa, un billete falso de $3? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe una denominación de $3 que sea verdadera. Entonces, el enemigo solamente manda lo que es falso porque lo verdadero existe. No va a mandar un profeta falso porque no hay profetas verdaderos. Él no tiene yo siempre digo que él no tiene ningún pensamiento original. Todo lo que Dios hace, él simplemente saca lo mismo, pero en falsedad. Porque él sabe que entonces muchos escuchan, profeta, ¿cómo no? Sí, sí. No, tenemos que saber que el enemigo no va a dejar ninguna de las cosas que Dios tiene para sus hijos, no lo va a dejar que sea sin algo que los haga caer o desviar del camino. Entonces, el hecho de que hayan profetas falsos y de que Cristo nos advierta que van a haber profetas falsos, esto mismo nos dice que van a haber profetas verdaderos también, porque si no, el enemigo, ¿para qué va a gastar su tiempo y su energía y su dinero en mandar profetas falsos si no van a haber profetas verdaderos? Porque también va a sacar falsos cristos. Porque él sabe que hay un Cristo verdadero. Entonces, el mismo hecho de que él esté haciendo el esfuerzo de sacar estas falsedades nos comprueba de que Dios también tiene profetas verdaderos y hay un Cristo, uno solo, que es el Cristo verdadero. Entonces, vamos a ver qué dones son los que Cristo dio a su iglesia cuando Él ascendió, cuando Él regresó al cielo. Para esto vayamos al libro de Efesios, Efesios 4, 8 y 11. Libro de Efesios, sigan hacia adelante en la Biblia, hacia el libro de Apocalipsis. Allá van a pasar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, Primera, Segunda de Corintios, y allí ya nos vamos acercando a Efesios. Van a ver un poco de cartas pequeñitas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 11. Dice, perdón, estoy en el 3 todavía. Efesios 4, 8 y 11. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ver qué dones, qué regalos fue los que dio. Cuando él se fue, nos dejó con estos dones, con estas capacidades, estas habilidades. Vamos a ver cuáles son. Versículo 11 dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, el tema que estamos estudiando, ¿verdad? Otros evangelistas y otros pastores y doctores. Entonces, sigue allí en el versículo 12, otra pregunta, ¿con qué propósito dio esos dones? ¿Los dio para que tuviéramos con qué ir al circo
y hacer ciertos milagros y grandes conmociones para que paguen tengan que comprar tickets y vengan a ver a fulano de tal que puede predecir el futuro y le puede leer la mano y le puede decir lo que usted va a hacer mañana y lo que sus amigos van a hacer a favor o en contra suya. No, ¿para qué nos dio esos dones? Vamos entonces a ver allí en el versículo 12, ¿qué es lo que dice? Para perfección de los santos. Ahí está uno de los puntos. Sigue diciendo, para la obra del ministerio. Allí está el segundo propósito. El tercero dice, para edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia, sus seguidores. Entonces, ese fue el propósito. Ahora, teniendo allí frente a nosotros de la palabra de Dios mismo, el propósito por el cual Él dio esos dones, entonces podemos darnos cuenta también por qué el enemigo se va a empeñar en sacar algo que obstaculice estos propósitos. Él no quiere que los santos sean perfeccionados. Él no quiere que la obra del ministerio se lleve adelante. Él no quiere que la edificación del cuerpo de Cristo suceda y que crezcamos y maduremos, ¿verdad? Él no quiere nada de eso. Por eso se opone y por eso saca y echa afuera también, inunda, por así decir, el mercado con sus falsos profetas. ¿Hasta cuándo van a permanecer estos dones en la iglesia? Bueno, vayamos para esto a los versículos 13 al 15. Del mismo Efesios 4, versículos 13 al 15. Y voy a leer allí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Eso es lo que Cristo está esperando, ¿verdad? Ver su carácter perfectamente reproducido en su pueblo, entonces estaremos listos para recibirlo, porque si no, su venida nos va a destruir. No podemos estar frente a un Dios santo y sobrevivir a menos que Él nos haya preparado para poder estar de pie y no ser destruidos. Por eso dio todos estos dones, entre ellos los profetas. Entonces vamos a ver ahora de la Biblia también las pautas bíblicas para discernir entre los falsos y los verdaderos profetas. Para esto comencemos yendo a Primera de Juan. Sigan acercándose a Apocalipsis. Primera de Juan está bien cerquita de Apocalipsis. Si llegan a Apocalipsis, echen de para atrás un par de páginas y allí llegarán a Primera de Juan. Hay 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23 dice. Primera de Juan 2, 22 y 23 dice. Cualquiera que niega al Hijo de Dios, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo de Dios, también tiene al Padre. Comencé en el 23. Necesito leer el 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Así que el profeta que sea verdadero confesará, creerá
enseñará la divinidad de Cristo. En primera de Juan 4:15 se nos dice algo parecido. Nuevamente el apóstol Juan está escribiendo a aquellos que en aquel tiempo pensaban que estaban viviendo en los últimos días. Ya desde entonces el enemigo está haciendo eso y le ha funcionado también, que lo sigue haciendo y continúa haciéndolo. Tenemos que saber qué es. Primera de Juan 4, versículo 15 dice: cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. ¿Qué es entonces? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la naturaleza divina de Cristo? ¿Es Cristo un ser humano muy bueno, muy buen ciudadano, un buen maestro, hasta un profeta? Pero Dios, no, tal vez no. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vayamos al libro de Hebreos. Generalmente cuando buscamos en la Biblia algún punto en cuanto a algún tema, nos toca ir a diferentes lugares para encontrar qué es lo que se habla en cuanto a eso. Quiero compartir con ustedes el hecho de que el libro de Hebreos, en el capítulo 1, se encuentra un grupo, un conjunto de información en cuanto a la divinidad de Cristo. Hay puntos iguales a estos en muchos otros también, pero les aviso eso porque la Biblia no es como una enciclopedia. En la enciclopedia, si queremos saber en cuanto a árboles, vamos a la A y buscamos árboles y allí nos dice una cantidad de temas y artículos en cuanto a árboles y la clase de árboles y dónde se encuentran tales árboles, etc. En la Biblia no podemos abrir y decir, a ver, ¿qué nos dice en cuanto a la ley de Dios? ¿O qué nos dice en cuanto a la creación? ¿O qué nos dice? No, tenemos que ir a diferentes partes. Pero el libro de Hebreos, capítulo 1, tiene allí como una enciclopedia unos puntos todos concisos en ese capítulo. Y en el capítulo 2 de Hebreos, concisamente nos habla de la naturaleza de Cristo como humano. Así que no olviden esta información porque nos ayuda bastante cuando queremos compartir con otras personas. Así que del capítulo 1 de Hebreos, vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Cuál es entonces el miembro de la deidad que es el creador? Es Cristo. Sigo leyendo en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora muchas personas entonces piensan, bueno, tal vez Jesús es un ángel, es un ángel. Vamos a ver qué nos dice ahí en el versículo 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Así que cuando hablamos de Jesús, hablamos de la deidad, de la divinidad, y debajo de esto están los ángeles. La naturaleza de Cristo no es la naturaleza de los ángeles. Su naturaleza es divina, los ángeles son ángeles. Seguiremos entonces hablando de esto. Ya se nos ha acabado el tiempo esta noche. Tomaremos este tópico la próxima vez y continuaremos para entonces ver las instrucciones que la palabra de Dios nos da para entender y poder discernir
quién es un profeta falso y quién es un profeta verdadero. Les pido entonces que nos postremos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, esta noche estamos muy agradecidos porque tu palabra no nos deja sin las instrucciones y las pautas que necesitamos para poder navegar estos tiempos y todos estos tiempos hasta que tú vengas. Gracias, Señor, porque tú has preparado de antemano la información que necesitamos. Como Cristo mismo dijo en Mateo 24:25, he aquí os lo he dicho antes. Señor, ayúdanos para que no dejemos esta información allí guardada, recogiendo polvo en nuestras bibliotecas, sino que las saquemos, las estudiemos y con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos entender, comprender y así ser preparados para que no vayamos a ser llevados por todo viento de doctrina, sino que estemos arraigados, fundamentados y que tengamos la visión y la madurez del carácter de Cristo. Señor, gracias porque buscas todavía prepararnos para ese día. Te pedimos que nos ayudes para que te permitamos hacer esa preparación en cada uno de nosotros y poder compartirla con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con todas las personas que tú nos pongas en nuestro camino, con la oportunidad de ayudarles a ellos también a permitir que tú los prepares. Gracias, Señor, porque ese día está cerca. Te pedimos, Señor, que estemos todos allí, gozosos de recibirte, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.